Hey, good morning, guys. Good afternoon, good evening. I don't know what time are you watching this video. So I hope you are doing great in your classes. So welcome to this laboratory practice. We're gonna be developing some activities that will be really helpful for you. I hope you watch the whole video in order for you to understand better this laboratory practice class. So guys, first let me show you the agenda for today's class. Here we have the table of contents. At the beginning, we're gonna be having a breaking the ice activity in which you are going to be uh, probably it's not guessing, but it's like a guess activity in which you're gonna be practicing more your vocabulary. Then we're gonna be developing today's topic, which is tag questions. Some of you asked me last class about this topic, so that will be really helpful for you because you're gonna be remembering and practicing more these tag questions. Then we're gonna have some activities, not just one, but some activities in which you're gonna be practicing. You can make some groups or you can work by yourself. It depends of you. And at the end, we have our recap. So, guys, welcome. And at the beginning, I have a quote for this class. The quote says, "The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you." This is basically one of the most remembered things because when we say that the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you, in our minds, there are some thoughts that probably our grandpa said that they are not going to give us probably a car, a house, or something in that way, but the only thing that they can give to us is education, and that's right because when we are learning, it depends of you. If you're learning another language, if you're learning something else, or for example mechanic or how to cook, if you are learning anything, that will be forever. You are going to be dealing with this during your whole life. That's why the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you, even though you are uh, 80 years old, or even though if you're, I don't know, it depends. You are going to have this knowledge in your mind. So that's why, guys, you have to keep working hard. You have to be working for all those goals that you have in your mind, for all these dreams you have. You have to be working all the time. So here we have, guys, this breaking the ice activity. So first, what are you going to do? You're going to click on this link, and when clicking there, you're going to come to this page in which you have a game preview. You're going to name that word. For example, guys, this one, to give something away in return for money, which is this, is sell. So you click there, and that's the verb, sell. Then, for example, this one, to go ahead of someone and show them the way. What is this? It's lead. You're leading. Great. And there are some more words or statements that voy a explicar en español, chicos. Son statements, son oraciones que te muestran como adivinanzas, básicamente, que te dicen, por ejemplo, esta, moverse a través del aire con la ayuda del viento o con la ayuda de las alas, perdón. ¿Qué es eso? Y la, ¿cómo se llama? La letra inicial de eso es la F, que sería fly. Yep. I believe I can fly. Yeah. Y aquí están muchos más. Entonces lo puedes hacer, hazlo, trata de hacerlos, porque en esa forma tú vas a practicar más tu vocabulary. So you're gonna know how much you know about English. So that's why we have this game. Entonces, espero que lo puedan hacer. Then, cuando ya hayan terminado eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, this is today's topic, which is question tags or tag questions. It's a little bit difficult, but next class we're going to be practicing more this topic in our class. Pero aquí tengo un video. Este video son 15 minutos, chicos. Yo sé que a veces puede ser muy tedioso, pero ella lo explica muy bien. What happens if you are not able to watch this video in this PowerPoint presentation? Here I have the link, so you click on here and you're gonna go to the video. Yeah, you're gonna go to that video.
Entonces, si no pueden verlo acá en las slides que les estaré compartiendo en a little bit, puedes hacer clic acá en el link, por eso te lo compartía. Así que espero que puedas ver todo el video. Yo sé que a veces puede ser aburrido estar viendo a ella hablar de estas cosas, pero va a ser a la misma vez muy provechoso. So that's why, guys, if you can take notes, si quieres puedes tener tu cuaderno, puedes tomar notas, and that would be really helpful for you. Cuando hayas terminado, here we have this link, so you can go there and click in here, agendaweb.org grammar question tag exercises, y aquí vas a encontrar muchos, pero muchos ejercicios. Pero lo que vamos a hacer son los 1, 2, 3 and 4. Voy a mostrártelos. Entonces, guys, sorry. Haces clic y aquí te va a dirigir directamente a question tags, exercises, tag questions. Entonces lo que vamos a hacer es 1, 2, 3 and 4. Let me show you this. Haces clic y este es el primero. Entonces dice, it is raining. Y aquí te van a aparecer las opciones. ¿Cuál de estas crees que sea? Entonces si tú dices, yo creo que it is raining, yo creo que la negative tag es isn't it, por ejemplo. Isn't it. Y haces todos los demás. Y cuando finalices le das check. Y ahí te va a aparecer cuál es tu score. Your score is 10%. Obviamente porque solo hice la primera, ¿verdad? Que está correcta. That's great. No son difíciles, guys. Solamente tienes que fijarte en los verbos. Creo que eso lo están viendo en sus clases. Si no, lo vamos a practicar en la siguiente clase. And so on. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 and 4. La idea de estos ejercicios es que practiques. No importa cuánto saques en tu score, que practiques y que luego de cheques ahí cuántos has sacado bien, cuántos has sacado mal, que veas cuáles fueron el error y por qué fueron error. Entonces that's the idea of this practice. Then you're gonna go to this word wall. Este es un link que te direcciona. Let me show you. Haces clic y te va a direccionar a esto, tag questions. Es como un game, es como un juego. Entonces vas a darle a iniciar y aquí te van a aparecer los statements y aquí te van a aparecer. Aquí no te aparece completo al otro lado porque ahorita solo tengo, mientras estoy grabando, solo tengo cuadrado, pero cuando tú lo veas te va a aparecer completo. Entonces te aparece, por ejemplo, she read this book. Aquí es read porque este verbo read en pasado es read, se pronuncia read, se escribe igual pero se pronuncia read. She read this book. Entonces, ¿cuál será? Tú ves las opciones acá y luego lo drag, lo mueves. ¿Cuál crees que sea? She read this book. Y tú dices, yo creo que es doesn't she. Si tú lo mueves aquí, great, y continúas con todo. Y luego le das enviar respuestas y te parece que está incorrecta. Y luego vuelves a hacerlo. Y vuelves a tratar, y vuelves a tratar, y vuelves a tratar. So that's the idea of this game. Así que ese es el juego del tag questions. Así que tú lo puedes hacer as many times as you want. Es solamente para que practiques. Lo que sí va a ser evaluado va a ser esta actividad. Este es un link que te va a direccionar para esta screenshot que tengo acá. Entonces hace clic acá y te va a aparecer esto. Es un quiz. So guys, you're going to do this quiz. Son 40 questions y tú vas a fill in the blank. Tú vas a llenar acá. Let me see if I can move this. Sí lo puedo mover. Great. Entonces, chicos, ¿qué vas a hacer? Vas a contestar. Dice acá, insert the correct question tag in the sentence below. Press enter after writing your answer in the box. Entonces, chicos, vas a leer la oración y dice would better not be late. Y aquí vas a decir, bueno, vas a escribir tú y luego de haber practicado, luego de haber visto, luego de haber jugado usando tag questions, tú vas a escribir cuál crees que sea la tag questions. Correct. Luego le das ver la respuesta. Oh, great. Obviamente lo vas a hacer después, no lo hagas antes porque si no, no vas a aprender. Y después lo vamos a hacer en clases. Entonces, cuando ya estemos de una forma síncrona. Y me vas a demostrar si has estado practicando o si solamente
completas esta actividad para salir del compromiso. La idea no es, chicos, que completes esta actividad para salir del compromiso. La idea es que lo hagas para que aprendas. Como se los dije, yo no soy tanto de evaluar sumativamente o su score. Lo que yo quiero ver es cuánto ustedes han mejorado. Mi intención para este laboratory practice no es que saquen 10, mi intención es que aprendan y que lo mucho o lo poco que sepamos, que nos sirva para toda la vida. Porque si vamos a copiar, pues no va a servir para nada. En cambio, si aprendemos al menos unas cosas básicas, that would be really helpful for you and for me. Y con eso me sentiré muy complacido. Así que esto es. Luego que hayas contestado esta, las next y vas a seguir con la siguiente y así sucesivamente. Entonces, chicos, esta sería la actividad para esta clase. Así que that would be the end. Espero que puedas ver este video para que sea de mucho provecho. Si no entiendes cualquier cosa, si hay dudas, any question, just let me know. You can contact me on WhatsApp, you can contact me on my email, Classroom, de cualquier forma escríbeme. Será un placer para mí poder ayudarte y poder resolver alguna inquietud, algún problema o algo que pueda existir. Nada más con este link, con esta actividad, tú lo vas a tomar captura. Acá dice el score y lo vas a enviar en un apartado que habilitaré en Google Classroom. Lo subes ahí y esa será la nota de la actividad para esta week. So guys, have a good day, enjoy this week and happy Valentine's Day. See you next class, guys.